Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal. Hoy traigo una sorpresa, una invitada que vamos a ir conociendo y que vamos a también a debatir sobre un tema importante, un tema que quizás muchos no conocen o no han investigado o han escuchado en algún medio de prensa, pero hoy nos vamos a referir a vientres de alquiler. Algunos autores lo llaman como maternidad subrogada, pero vamos a ver esas sutilezas jurídicas y vamos a estar conversando de estas perspectivas en este episodio, así que no te lo pierdas. Y aquí estoy con Nuria González, quien es abogada, además es escritora y es abogada que se ha especializado, tiene un máster en Derechos Humanos con especialidad en bioética. Y yo considero de que lo que vamos a hablar hoy día va a ser sumamente importante. Además, ella preside una asociación civil que está en México y tengo entendido que también en España, que es La Escuela, no sé si la pronunciado bien, y que ven todo este tema de ayudar a las personas más vulnerables, específicamente refiriéndose a niños, niñas y a las mujeres. Así que a mí me ha interesado mucho el tenerla en mi canal porque en algún momento leí también su libro y antes de iniciar, claramente que le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Nuria? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo y gracias por invitarme. Sí, muchas gracias también por estar acá. A mí me apasiona este tema porque uno lo estudia y habla de maternidad subrogada, uno cuando busca información, hay cierta sutileza en cuanto al término. Y a mí me gustaría ver como esas precisiones, pero muy breves, porque también considerando de que hay personas que no conocen del tema y queremos como adentrarlo en esto que lamentablemente en ciertos países esto como que no es tema y sumo y me hago responsable de eso en mi país que es Chile, pero en España no es lo mismo y por eso que también me gustaría que pudiésemos conversar de esto, pero antes como entrar en esa perspectiva de maternidad subrogada y vientres de alquiler, porque tiene una connotación importante, sobre todo en estos tiempos. Pues sí, eso es una técnica muy utilizada muchas veces en toda la gente que pretende hacer aceptar a la sociedad algo que es inaceptable, ¿no? Entonces, claro, hablar de explotación reproductiva, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Explotación reproductiva de mujeres, pues es muy feo. Claro, si yo hago anuncios de y pongo una agencia de explotación reproductiva de mujeres, pues la verdad no va a colar en el mercado y va muy mal marketing, ¿no? Por eso se utilizan estos eufemismos, maternidad subrogada, gestación subrogada, maternidad por sustitución y toda una cantidad de vocablos en el universo este de los vientres de alquiler, como persona gestante, padres de intención, padres comitentes, una cosa que en realidad si analizamos los palabrejos estos no tiene ningún sentido, porque maternidad subrogada no puede existir. La maternidad es un proceso biológico y los procesos biológicos no se pueden subrogar. Nadie puede respirar por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti y nadie puede preñarse por ti y gestar por ti, es obvio, ¿no? Pero se utiliza este tipo de neolenguaje, este tipo de construcciones verbales simplemente para que sea más aceptable al común de la gente y parece que no esté hablando de lo que está hablando, ¿no? Que está hablando de vientres de alquiler y de mujeres explotadas reproductivamente para entregar, para que sus hijos sean un bien de mercado, ¿no? Pero al final, pues es una técnica de marketing. Sí, de hecho, cuando uno estudia o se interioriza en estos temas, efectivamente el hablar de un concepto como maternidad subrogada, o sea, delegar esto en otra persona resulta jurídicamente imposible por las razones que tú mencionabas y particularmente por los efectos que eso produciría en el tiempo, tomando en consideración de que tienes gran parte, muchos países en donde se abstienen de incluso entrar en el debate de este tema y otros simplemente no regulan, no establecen absolutamente nada. Pero yo creo que todo esto me gustaría plantearlo desde una perspectiva, desde una pregunta muy crucial en este tema y que tiene que ver con en esto de los derechos reproductivos, esto de que tengo derecho a ser padre, tengo derecho a ser madre y como tal puedo, si no puedo biológicamente recurrir
a una mujer que en este caso va a tener una cierta cantidad de tiempo, en estricto rigor 9 meses, un hijo para que después, al término de este contrato, me lo entregue. Yo creo que entrar en esa reflexión hoy en día es crucial y tú también lo planteas en tu libro y también en muchos ensayos que uno lee, ya se habla de esto de los derechos reproductivos, esto del derecho a ser padre como de tercera ola, que hay autores que incluso lo respaldan. Entonces, eso me parece interesante y me gustaría ver tu visión. Mira, tú has dicho la palabra clave, contrato. Estamos hablando de un contrato, no estamos hablando de derechos, no estamos hablando de familia, ni de amor, ni de nada. Estamos hablando de un contrato. Un contrato, si me apuras, mercantil, con las partes de un contrato mercantil, con la salvedad de que el contrato versa sobre un ser humano. En concreto sobre dos. Una que es la que hace como de medio de producción y el ser humano que se entrega. Eso va contra todos los derechos humanos, todos, uno detrás de otro, que podamos enumerar. Y, por supuesto, contra todos los convenios internacionales. El derecho a ser padres no existe. Es imposible garantizar el derecho a ser padres, por ejemplo, de los hombres. Es imposible. Los hombres no pueden parir. Es un hecho biológico, no pueden parir. Garantizar un derecho a ser padre de los hombres sería tanto como decir que los estados tienen un pool de funcionarias dedicadas a parir para otras personas. Lo que pasa es que tampoco solo es el hecho de parir y gestar, es el hecho de que parir y gestar, si no hay un cúmulo al final, que es la entrega de un ser humano, pues no tiene ningún sentido. Esto es otra cosa del neolenguaje, ¿no? No, yo no alquilo personas, yo alquilo la capacidad de gestar, me vas a perdonar, pero alquilar la capacidad de gestar, si no paro a un niño, es como si me alquilas la capacidad de volar, si no vuelo, da igual, ¿no? Es la misma cosa, no es nada. Entonces, el derecho a ser padres no existe. Existe, y es un derecho positivo y existe en todos los sitios, el derecho de los niños a tener familia, ¿vale? Y me refiero, por ejemplo, a todos los niños que están esperando una familia de adopción. ¿Qué pasa con esos niños? Esos niños tienen un derecho garantizado que es que tener una familia, ya que la suya no los ha podido cuidar por X razón, la que sea, estar en un momento de impasse bajo la tutela del Estado, que es el que garantiza a esos niños tener familia, y de ahí todos los controles que se hacen de idoneidad, no le dan un niño a cualquiera, obviamente porque le están entregando a una persona. Con los vientres de alquiler estamos justamente en lo contrario, se entregan niños y niñas a personas que no sabemos absolutamente nada quién son, ¿no? Bajo ese supuesto derecho que no existe porque no se puede garantizar un proceso biológico y menos a personas que no pueden parir, que es la mitad de la población, que son los hombres, ¿no? Entonces, los derechos sexuales y reproductivos siempre se han entendido como la salud reproductiva y sobre todo, por encima de todas las cosas, el derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos quieren tener y cómo los quieren tener. Básicamente, los derechos reproductivos se refieren al aborto libre, legal y gratuito. Esos son los derechos reproductivos, pero los derechos reproductivos de los hombres se circunscriben a su salud sexual. En ningún caso, nunca es un derecho reproducirse como tal. Es un derecho tener salud reproductiva, pero reproducirse, tener hijos, en ningún lugar vas a encontrar recogido ese derecho, por lo que te digo, porque los derechos llevan aparejados garantías. Entonces, ¿quién va a garantizar ese derecho? ¿Una industria? ¿Un Estado va a esclavizar mujeres para que paran para terceras personas solo porque lo quieran hacer? Es imposible sin violar todos los derechos humanos que conocemos, ¿eh? Pero si es lo que hay que hacer, pues entonces hablemos de eso, no hablemos en términos de derechos a ser padres, hablemos en términos de derechos humanos y de cuántos derechos humanos se van a pisotear de las mujeres y de los niños para cumplir los caprichos de algunas personas. Sí, ahí hay palabras claves cuando uno entra en reflexionar sobre temas de vientres de alquiler, porque hay el tema del deseo, esta manifestación de voluntad, de que dado a ciertas circunstancias, ni siquiera se va a dar el caso de un tema biológico, o sea, efectivamente no es posible concebir, hay una infertilidad, hay problemas de salud, sino que incluso acá es como prácticamente un tema de estética, y eso es lo que también se relaciona mucho. No me apetece parir, ni engordar, ni hacer nada, porque eso ya hay pobres que lo hacen por mí. Es la sublimación del capitalismo, en realidad, ¿no? Exacto, y lo más curioso es que incluso artistas muy famosos han hecho estos casos y son ovacionados, son como prácticamente como, acaba de hacer un acto como este, pero no ven las implicancias en términos jurídicos de lo que ha significado o dónde ha concurrido, cuánto ha pagado por eso y lo que significa para esa persona, que bueno, se traduce en una persona gestante que tiene que después entregar el hijo, se le paga una retribución. Me estoy poniendo en el caso de un vientre de alquiler que es de carácter económico,
Ujú. porque pareciera ser que el altruista es como un acto de bondad donde yo quiero Altruista es como ayudar a alguien. los altruistas son como los unicornios, que no existen. Igual, ¿no? Pero ahora Pero, hablaremos de eso también. Ahora hablaremos de eso también. De los pero supuesto vale altruismo. que sí vende, eso sí vende Sí, vende muchísimo, vende el muchísimo. altruismo. Entonces te das cuenta de que hay ciertas situaciones en donde cuando uno analiza este tema de ver en los vientres de alquiler, efectivamente tú dices, vale, voy a ver el tema en cuanto a un tema jurídico, veo el contrato, si es válido o no, entonces entras al tema de cuál es el objeto del contrato. Y curiosamente el objeto del contrato viene a ser este niño, este bebé que se va a entregar. Tú dices, pero jurídicamente eso es imposible. En cualquier estado Imposible. eso está fuera del comercio humano. Entonces, Exacto. entras en esos temas y tratas de ver de qué manera sustentarían en el tiempo gente que esté a favor de No efectivamente se puede de sustentar. establecer esto vientre. Mira, no se puede sustentar y por eso no se abren los debates claramente en los países. Porque son insostenibles. Un debate sobre vientres de alquiler serio, serio, jurídicamente, no se puede aguantar por ningún lugar. Y mira, ni siquiera el del altruismo, porque las personas no se venden, no se compran. Esto casi todo el mundo lo entiende, pero es que tampoco se regalan, porque las personas no son de nadie. Los niños que parimos no son míos. O sea, yo paro mis hijos, pero no paro mis cosas. Entonces, si yo entiendo que mis hijos son míos, también los podría matar o dejarle darles de comer, porque son míos, son cosas. Sin embargo, los niños y las niñas que nacen ya en el mundo tienen derechos per se. Y el primer derecho que tienen es el de no ser traficados y no ser tratados. Me da igual si se paga o no se paga, porque el kit de la cuestión no es el dinero. O sea, el dinero no es lo que lo hace antiético o antijurídico, el dinero hace el negocio, ¿vale? Que es lo que mueve el asunto. Pero es una cosa más, lo que lo hace antijurídico es el paradigma de pensar que las personas tienen dueño y que son transferibles y que alguien tiene un título de posesión sobre una persona que lo puede transferir a otra. Eso es la vuelta a la esclavitud tal cual, que era eso, que había personas dueñas de otras personas que las transferían y aquí ni siquiera las madres son dueñas de lo que paren. Si una madre maltrata a sus hijos, el Estado va a intervenir porque el Estado tiene que ser el garante del bienestar de esos niños. Entonces, una madre no puede salir a la calle, ni en Chile, ni en España, ni en ningún sitio. No puede salir a la calle y regalar a su hijo a la primera persona que pase. Intervendría la policía, intervendría el Estado, intervendrían los servicios sociales. ¿Por qué? Porque esos niños tienen unos derechos que particularmente hay que proteger, que es el primero de todos, a no ser transferido. Entonces, nadie tiene el derecho de transferir la posesión de una persona porque nadie tiene la posesión de una persona. Es que es clarísimo. Pero es que te digo más. Nadie tiene el derecho a recibir la posesión de una persona tampoco, porque las personas no son de nadie. Yo no tengo derecho a entregarte a nadie, pero es que tú tampoco tienes derecho a recibir a nadie, porque lo que te estoy entregando no tiene propiedad. Las personas no tienen títulos de posesión, no son de nadie, ni por genética, ni por parto, ni por nada. Las personas son seres humanos que, como tú bien has dicho, están fuera del comercio gratuito, del comercio pagando, de cualquier tipo de transacción comercial o gratuita. Y el tema del altruismo, además, es muy curioso y es muy perverso. Porque, por ejemplo, aquí en España, ahora hace un mes más o menos, los médicos aprobaron su nuevo código deontológico. Y en él nunca habían hablado de los vientres de alquiler y esta vez han decidido hablar diciendo que podría llegar a ser aceptable vientres de alquiler altruista. Pero claro, altruista solo la madre, porque yo supongo que ellos piensan cobrar por todo lo que hacen, ¿no? Entonces es completamente más perverso todavía no pensar que, claro, que las mujeres son altruistas hasta el punto de poner su vida en riesgo y parir un hijo y regalárselo a alguien. Y esa idea es la peor de todo el tema este del vientre de alquiler, porque es la idea que perpetúa esa concepción de que las mujeres están en el mundo para hacer felices a alguien. Porque ¿qué hace una mujer en el mundo si no es hacer feliz a un tercero? No tiene sentido en nuestra vida si no es así, ¿no? Entonces, eso de, las mujeres son tan buenas y están aquí para complacer a tantos hasta el punto que altruistamente te van a regalar un hijo, porque y encima van a hacer felices. No, oiga, las mujeres somos seres humanos y nuestra felicidad está por encima de todo. Así por lo menos lo creemos las feministas, ¿no? Y las mujeres en general. Pero esa idea no es que el altruismo, pero ¿quién va a hacerse altruistamente? Absolutamente nadie. O puedes llevar a casos totalmente extremos, obligar a alguien, incluso de tu propia familia, que son casos, o sea, los únicos casos altruistas de verdad que se conocen son entre familia o entre gente que se conoce muchísimo, ¿no? Entre amigas y tal. Claro, que alguien que se supone que te quiere te obligue al final con un chantaje emocional
a que le paras a un hijo y se lo entregues, hostia, más vale que tengamos a familia bien lejos, o sus amigos bien lejos, ¿sabes? Porque no te quieren nada. Concretamente, un caso que te puedo explicar de hace una semana, en Barcelona se realizó, o sea, se hizo público hace una semana que se había nacido el primer niño de un trasplante de útero entre personas vivas. Una hermana una hermana sana, con un útero sano, le habían extirpado el útero y se lo habían puesto a su hermana para que su hermana pudiera tener la experiencia de parir. ¿Por qué? Porque era altruista. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué criterio médico se sigue para extirpar un órgano sano de una mujer sana y ponérselo a otro solo porque tiene el deseo de parir? Entonces, ese es lo que hay detrás de eso, es la misma historia del altruismo, ¿no? Es que la hermana es tan maja y tan buena que se va a poner su vida en riesgo, se va a hacer polvo, porque todo el mundo sabe lo que es no tener útero, para que su hermana sea feliz, porque así son las mujeres. No, oigan, no, las mujeres no estamos aquí en el mundo para eso. Entonces hay que desterrar, si me apuras más que la del dinero, el temita este del altruismo, que es totalmente molesto. Sí, hay palabras claramente que forman parte de esta propaganda. Yo me recuerdo, yo creo que tú la has visto, esa película que dice una bebé, un encargo para un bebé. Es de una persona que efectivamente contrata porque quiere, no puede tener, ya fue a todos los médicos posibles y le dice, bueno, ¿sabes qué? Tú no puedes concebir, por lo tanto que ella sí quiere ser madre y por lo tanto contrata los servicios de una mujer que es completamente fértil y claramente que celebran este contrato, ya le pasa el tema por medio de una agencia, porque esto se hace también por medio de estas clínicas y donde ella decide encargar su bebé. Y es el solo hecho de llevar a esa situación de encargar a su bebé, viene una serie de situaciones donde tú te pones a pensar y dices, bueno, esta mujer que en este caso accede y dice, sabes que ya necesito dinero porque tengo problemas financieros, necesito dinero, recurro a ello. Que dicho sea de paso, hay una película muy reciente hindú, que no sé si la has visto, que se dice Madre Sustituta, está en Netflix. No, pero la voy a ver, la voy a durar. Esa es muy cruda porque efectivamente las personas, los padres comitentes que se arrepienten, y dejan a los niños, claro. ¿Qué? Me arrepiento y ella dice, yo no quiero abortar, voy a tener el hijo. Claramente el hijo no tenía las características de ella porque era un rubio, era blanco y se da toda una situación donde todos dicen, pero ¿cómo tienes un hijo que no es tuyo? ¿Qué haces tú como persona que supuestamente lo ibas a entregar? Bueno, ese es otro tema, pero te das cuenta de que surgen una serie de reflexiones con respecto a esta situación, respecto de la persona que accede y dice, bueno, voy a tener a este hijo, voy a entregarlo después en un momento. Toda esa conexión que hay durante los 9 meses, ¿qué pasa si yo me arrepiento? Porque en algunos estados, claro, lo regulan y dicen, bueno, hay cierto plazo por la cual ella puede arrepentirse, pero tiene que entregar el dinero que se ha entregado, que se ha dado. ¿Qué pasa con el tema de decir, bueno, qué pasa con ese niño cuando quiere conocer su verdad histórica, genética? Claro, es que hasta ahora hemos hablado solo de las madres, pero vamos a hablar de los niños. O sea, todo lo que tiene que ver con vientres de alquiler es un crimen de lesa humanidad contra los niños y las niñas, porque el primer derecho que se viola es el derecho a la identidad. Ahora que el derecho a la identidad parece sacrosanto en todo el mundo y que la identidad está por encima de cualquier cosa, pues bueno, sepan ustedes que el derecho a la identidad queda completamente anulado. ¿Por qué? Y vuelvo a la comparación con la adopción. En una adopción los estados están obligados a guardar toda la documentación de los niños adoptados porque esos niños tienen el derecho fundamental reconocido en todos lados de saber quién son. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando tienen 18 años, la mayoría de edad que convenga, ir al Estado y decirle, oiga, ¿por qué me adoptaron? ¿Quién era mi madre? ¿Quién era mi padre? ¿Cuáles son las circunstancias de mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Vale? Bueno, pues esto queda completamente anulado en los vientres de alquiler, principalmente porque una de las principales reivindicaciones de todos los que se dedican a esto, y sobre todo los que quieren acceder a los vientres de alquiler, es que las madres desaparezcan. Pero desaparezcan literal. De los papeles, de los informes médicos, de todos sitios. Las madres no existen. A mí me han llegado a decir algunos padres, algunos alquilentes de estos de bebés por vientres de alquiler, que sus hijos no tenían madre. Y este es el objetivo, o sea, totalmente anular a las mujeres del proceso como si los hijos no existieran. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que hay que desmentir un bulo muy grande sobre los vientres de alquiler, que es que la mayoría de gente que acude a vientres de alquiler son parejas de gays. Mentira. Mentira. El 90% de personas que acuden a un vientre de alquiler son parejas heterosexuales con problemas reproductivos. Pero
pero en inmensísima mayoría. ¿Y qué pasa? Que esas parejas heterosexuales con problemas reproductivos, en una amplísima mayoría, nunca jamás le dicen a sus hijos, bueno, a sus hijos, a los que han criado como sus hijos, que han venido de un vientre de alquiler. Por lo tanto, esos niños jamás, nunca van a saber quién son. ¿Cuándo se enteran? Cuando hay un problema médico. Cuando hay un problema médico, no hay material genético, no es compatible, la cosa salta, o al final se enteran porque al final se dice, porque como pasaba, por ejemplo, con aquella historia de los niños robados, ¿no? Que muchos se enteraban ya de mayores porque al final los propios que les habían hecho de padres, pues lo habían dicho por una razón o por otra, incluso a lo mejor por un cabreo, porque tú imagínate, y esta es una situación que yo tengo ganas de ver de lo que va a pasar, ¿no? Gente que es incapaz de controlar la frustración de no poder tener hijos, decide comprar un ser humano, ¿vale? Esa es la situación. Ese ser humano de pequeñito es un bebé precioso y muy mono y cumple todas las características, rubio, gordito, perfecto para las fotos de Instagram y todo el rollo, pero crece y se hace un adolescente inaguantable como la mayoría de los adolescentes. Esos padres que han adquirido un bebé perfecto, bueno, esos padres, esas personas que han adquirido un bebé perfecto, ¿cómo van a manejar que esas personas tengan personalidad y les digan no o no sean lo que ellos quieren? Vamos a tener delante una serie de dramas familiares con este asunto que es alucinante, porque claro, ellos no son padres, ellos han adquirido una cosa a su gusto y gana. Claro, pero esa cosa va a crecer y va a tener personalidad. Entonces, esto lo vamos a ver, pero lo digo sobre todo porque vamos a ponernos en todo lo que implica. O sea, las personas que acuden a un vientre de alquiler, ya de entrada sabemos que les importan bastante poco el bienestar del propio niño. No solo por el tema del derecho a la identidad, que queda absolutamente borrado, sino por todo que está más que demostrado médicamente todas las cantidades de problemas que pueden llegar a tener esos niños por el trato que se les da. Antes has dicho el embarazo, las implicaciones del embarazo. Todos conocemos embarazadas a las que se les dice, háblale al bebé, ponle música, cuídate, no sé qué, para que haya una conexión, porque eso es bueno para el bebé, no sé cuánto. Vale. Las madres que hacen de vientres de alquiler se someten a programas de desprogramación, como se lo hacen los soldados cuando van a la guerra, para intentar que no tengan conexión con ese niño. Ya no es lo que va a sufrir esa mujer, que por supuesto queda hecha polvo, es lo que revierte en ese niño. Imagínate un niño que no tiene apego del cuerpo en el que está, aunque eso no sea posible, hormonalmente no es posible, pero así se maneja, ¿no? O sobre todo el momento que hemos visto muchas veces en imágenes incluso, en el que nace la criatura y en el momento de nacer ni siquiera deja que toque a su madre, porque el bebé lo que hace es buscar a su madre porque es lo único que conoce, es arrancado de esa madre y se pone encima de la persona que lo ha comprado, que es exactamente lo mismo que poner al niño encima de una piedra, tiene exactamente el mismo efecto, pero resulta que eso médicamente está más que demostrado que tiene unas implicaciones enormes, porque no sé qué hormona no se desarrolla, porque no sé qué, resulta que el niño va a tener problemas hasta la adolescencia por una cosa que ya saben, pero que les da igual, porque por encima incluso del bienestar de ese niño que se supone que quieren mucho, está su propio capricho. No lo vaya a tocar la madre, es mío. Lo he comprado yo, es mi posesión, es mi juguete, es mi capricho, no lo vaya a tocar su madre, no, que no lo toque más. Y de hecho las madres en cuanto paren desaparecen, sin recibir ni asistencia médica, ni absolutamente nada, ni sabemos nada de ellas. Lo que sabemos es que muchas de ellas, cuando han tenido complicaciones en el parto, han acabado gastándose el poco dinero que habían cobrado precisamente en sus problemas médicos. Esto sí lo sabemos, ¿no? Pero este es el ambientillo que hay, ¿no? O sea, aquello de, mira, es que los alabo porque, bueno, y cuando has dicho antes de lo de los famosos, hay que explicar, hay que tener en cuenta que muchos famosos se prestan a hacer como de anuncio de este tipo de cosas. Claro, sí, o sea, ellos van por ahí y presentan a su niño, el típico caso de Ricky Martin, ¿no? Que tiene 4, que cada 2 años nos presenta a uno como si naciera de una maceta, ¿verdad? O sea, que yo digo, te presento al otro. Claro, se presentan porque al final hacen de blanqueo de estas agencias de vientres de alquiler, de blanqueo de este negocio criminal, que al final es un blanqueo de trata de personas. Lo acaba de decir la relatora de la ONU. Los vientres de alquiler son trata. Y es que son trata. Tú agarras un niño aquí y se lo entregas mediante una agencia intermediaria a una persona ya que sin ese contrato no hubiera tenido acceso a ese niño jamás. Pues está lo mismo que la trata para la explotación sexual, es que tampoco es tan difícil. Por eso los estados omiten el debate, porque como te decía antes, es imposible de aguantarlo en una discusión jurídica seria. Sí. Mira, me voy a centrar en 2 cosas que me parecen pertinentes a raíz del tema de los niños y de lo otro con respecto a la situación que implica el tú como persona que va a gestar un niño y va a celebrar este contrato, el someterse a cierta tema hormonal, porque ahí también hay un punto importante. ¿Tú viste Friends? Yo creo que tú has visto Friends.
una Alguna cosita he serie, visto. es una serie Mítica. famosísima. Yo no quiero matar Friends porque me gusta mucho, pero quiero entrarlo como en ejemplo de lo que hace esta protagonista, Phoebe Buffett, en donde ella efectivamente para ser altruista con su hermano, decide que se utilicen claramente los gametos del hermano con la pareja que tenía y que sean fecundados, y claramente que ella tiene ese proceso en la serie donde resulta tener trillizos que son de su hermano y después los tiene que entregar. Y ella vive en un proceso en la cual ha dado a luz y no se quiere desapegar de esos niños. Claro. Claro, se ve como con un poco de humor, pero yo les pongo estos ejemplos a las personas, igual que vean películas asociadas a esto, porque son temas muy crudos, son temas muy complejos, pero llevan a la reflexión. Hay que generar esa reflexión de lo que significa esta situación y muchas otras que uno se puede ver. Entonces, tengo ese ejemplo, por un lado, donde Phoebe después da a luz y tiene a los trillizos, y después estos niños crecen, pero no se les ha dicho cuál es su verdad genética, o sea, cómo efectivamente fueron concebidos, eso por un lado. Y después hay otra película que en español se llama Vida Privada, donde es una pareja que lleva constantemente, pero ya a un grado de obsesión, de someterse constantemente en clínicas para poder concebir y no pueden, la mujer no puede, y ahí tiene una frustración para sí misma de no poder concebir, y curiosamente llegan a una relación con una joven que tiene 16 años, una joven que es prácticamente una amiga de sus grandes amigos, y le patentizan esta opción de que ella pueda tener a sus hijos. Y ella como joven, open mind, dice, sí, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. Pero resulta que en el transcurso del proceso ella prácticamente tuvo que someterse a inyecciones de hormonas y no podía. Y eso también le produjo temas, complicaciones serias en la salud, en donde ellos después dicen, sabes que en realidad que no continúes. Y ella se sintió mal por no poder cumplir con ese sueño que tenían ellos. Pero pongo estos dos ejemplos porque hay dos situaciones importantes que cuando uno analiza esto son cruciales, que es por un lado la verdad genética. Tú pusiste el caso de Ricky Martin, ¿cierto? La verdad genética de esos hijos, de esos niños que quieren saber cómo fueron concebidos, y por el otro lado la situación compleja en la que te puedes enfrentar tú como persona gestante con el tema hormonal, que puede complicar tu salud, y que con la inteligencia artificial también se da ese caso de tener que generar mayor seguridad para evitar posibles riesgos. Lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene poco que hacer aquí por lo siguiente. O sea, la única condición común en todos los lugares del mundo que se les pone a las madres que van a hacer de vientre de alquiler es que han tenido hijos antes. O sea, que tengan una fertilidad probada. No es por un tema de apego, que es lo que explican en las agencias, no. Es por un tema de vamos a invertir X dinero en una mujer, estemos seguros de que puede parir y que puede parir hijos sanos. Entonces, las mujeres que hacen de vientre de alquiler, para empezar, tienen que ser madres. Lo cual nos dice una cosa, que es que son fértiles y que están sanas. Aún así, a todas estas mujeres se las somete a todo el proceso de fecundación in vitro y de hormonación y demás, que no les hace falta, porque ellas han parido de manera natural, sana. Claro, o sea, en una mujer que tiene problemas de fertilidad, esos procesos de hormonación ya son súper agresivos. Imagínate en una mujer que no lo necesita, ¿no? Pues el cuerpo se destroza. ¿Por qué se someten a ese tipo de tratamientos? Porque esto no va de, oye, tú te embarazas cuando pilles, cuando tal, y cuando lo tengas, me lo das. No. Esto va de, firmamos un contrato en el que dice que tú te vas a embarazar en tal fecha, que vas a tener un niño de estas características que yo voy a elegir, porque además de elegir a la madre, voy a elegir los gametos de un catálogo aparte de hombres y mujeres que son donantes. El niño va a tener estas características. La principal es que esté sano, porque si no está sano lo voy a devolver, así me lo faculta el contrato. Y lo vas a cumplir en tal fecha. Y en tal fecha me vas a dar el niño. Claro, esto si lo dejamos en manos de la naturaleza, puede ser o no puede ser, ¿no? Entonces, para garantizar que el contrato se cumple en tiempo y forma y con las características genéticas que se ha venido a determinar lo que tiene que tener el objeto del contrato, que es un bebé, tiene que haber esa sobreestimulación. Las mujeres quedan hechas polvo, pero es que además
hay que decir una cosa que quede muy clara, que se establece así en todos los contratos. Las decisiones médicas sobre las mujeres que hacen de vientres de alquiler no las toman las mujeres, las toman los que pagan, las toman los que contratan. Todas las decisiones médicas, incluidas aquellas que tengan que ver con si hay embarazos múltiples o no. Me refiero a que muchas veces, como hay una sobreestimulación del cuerpo de las mujeres, al inseminarlas, lo que hay es embarazos múltiples, porque lo que hacen las empresas es, oye, te insemino de varios, de una tacada lo tengo hecho, no tengo que invertir más dinero en ti. Si esos embarazos múltiples son viables, imagínate que en lugar de ser viable uno, son viables 2 o 3, como el tema que me estás comentando de Friends. Bien, quien decide cuántos hijos va a tener esa mujer son los que pagan, los que contratan. Esa es toda la libertad que tiene una mujer en un contrato de vientre de alquiler. ¿Por qué? Pues porque médicamente es mucho menos riesgoso un embarazo de 1 que un embarazo de 3. ¿Vale? Entonces, ¿puede quedarse la mujer con los niños que sobran en teoría? El contrato dice que lo va a decidir quien paga. Y aún así, ¿por qué tendríamos que someter a una mujer que se presta a ser vientre de alquiler en el 100% de las veces por un tema económico, porque está en una situación de desesperación, de urgencia y de vulnerabilidad, a tener que decirle, no, además de pobre, ahora vas a cargar con un niño más que no querías, porque tú lo que querías era salir de una situación de vulnerabilidad, ¿no? O cuando dicen, ¿qué pasa con esos niños que devuelven porque no cumplen las ratios estándar del contrato de ser guapos, sanos, no sé qué? Se devuelven. ¿Y a qué se devuelven? ¿A la madre? No, obvio no, porque la madre ya ha perdido la filiación de ese niño antes de nacer incluso, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esos niños acaban en las instituciones sociales del país donde nazcan. Y te dicen, es que la madre se lo podría quedar. No, ¿la madre cómo se lo va a quedar? Si la madre ha aceptado ser vientre de alquiler porque necesita el dinero para sobrevivir ella o alguien de su comunidad. Claro, es que este negocio solo se fundamenta en 2 cosas. En la violencia machista extendida por el mundo y aceptada por todos lados, porque esto de hacer parir a una mujer para quedarme con su hijo es violencia por todos los lados, y en la pobreza comunitaria que soportan las mujeres. Porque el dinero que se llevan las mujeres, la mayoría de veces ni siquiera es para ella, ni siquiera en Estados Unidos, porque siempre te ponen el ejemplo, bueno, es que en Estados Unidos es uno de los países que menos respeta los derechos humanos del mundo, de hecho ni siquiera ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Quiero decir, pero todos sabemos que en Estados Unidos una enfermedad te puede dejar en la calle sin casa, pagar la universidad de tus hijos puede ser una cosa que no está al alcance de nadie, claro, o sea, se hace falta dinero para todo porque el Estado no existe. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a una mujer que está haciendo una cosa así, poniendo su vida en riesgo, precisamente porque necesita X dinero para lo que sea, que encima se haga cargo del niño que no quieren los que han ido por su caprichito? ¿No? Entonces, pues esas son las situaciones que se dan. Médicamente hay que focalizar en los médicos. ¿Por qué los médicos hacen tratamientos a mujeres sanas que no necesitan? ¿Qué están haciendo los médicos? Pues, lo que pasa es que hay un negocio totalmente lucrativo detrás de esto y callan. Pero en realidad se están aplicando tratamientos médicos muy agresivos a mujeres que no los necesitan simplemente para que cumplan un contrato en tiempo y forma. Mira, tú mencionaste el tema de decisiones. Me vino a la memoria 2 casos importantes que de hecho hay uno, tú los citas también y son casos que uno puede encontrar, que es el de Baby M, que es del año 1986 en Estados Unidos, y el de Baby Gummy, que es sobre una situación precisamente de lo que tú señalas de, bueno, cuando yo quiero encargo un hijo, pongo como el bebé a la carta, encargo un hijo con ciertas características, claro. Resulta que uno de ellos, porque eran 2, uno de ellos sale con síndrome de Down y los padres no lo quieren. Y en el otro es efectivamente cuando te dicen, ¿sabes qué? Vamos a proceder, que fue como este caso de la película hindú, Madre Sustituta, en donde llevamos a cabo el proceso y después los padres comitentes se arrepienten y ya no quieren, pero resulta que en algún momento después cambian de opinión y dicen, bueno, quiero reclamar entonces lo que a mí me corresponde más si yo aporté el material genético, porque biológicamente tiene mi gen, y por lo tanto ahí entra toda una discusión de qué pasa con el niño, de quién es el niño, a quién le dejamos la tutela efectiva, y por un lado también la dicotomía que se presenta entre los mismos tribunales, o sea, se determina de que esta persona va a hacerse cargo y después no, sabes que hay una interposición del recurso y por lo tanto revocamos esta resolución y efectivamente ya no es tan así el tema, sino que aquí la madre, que supuestamente era la persona gestante, también tiene una incidencia porque aporta su material genético también, entonces en estricto rigor también tiene gen, y se produce toda esa situación que no es de fácil resolución, que
ha servido para la doctrina, en parte para la jurisprudencia, pero son temas que todavía siguen siendo álgidamente debatibles y uno se pone en las distintas posturas y dice, bueno, ¿qué pasa en esas situaciones? O sea, deberíamos nosotros considerar que en estricto rigor como contrato, si nos ponemos en el tema contractual, más allá de que es un objeto ilícito, en un tema contractual serían ellos, y si la madre gestante fue, me voy a decir madre gestante porque en realidad que lo hice con premeditación, sí, porque hay un aporte de material genético, porque la persona, en este caso uno de los padres comitentes, no puede, y te das en esas situaciones en donde la cuestión es, bueno, ¿qué hacemos? Regulando, controlamos esta situación, eso es lo que queremos conseguir. ¿De qué manera lo vamos a controlar? O sea, solamente porque damos mayores garantías a la persona gestante, eso me daría a mí una solución y decir, ¿sabes qué? Ya comenzamos a cambiar un poco esta naturaleza de este negocio y decir, vamos a darle más protecciones a la persona gestante que, como tú dices, tengan mayores facultades, tengan mayores beneficios a ciertas cuestiones, puedan arrepentirse y esté controlado, regulado el tema del arrepentimiento, y que en caso de que ella, por ejemplo, decida celebrar este contrato y los padres comitentes después digan, ¿sabes qué? No queremos tener el hijo, y ella dice, no, yo quiero continuar. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Va a tener ella la potestad de esos hijos o en algún futuro después ellos pueden reclamar de que hay ahí un material genético entregado? Entonces, todas esas cuestiones a mí me surgen y creo que es lamentable que en países como en mi país y en muchos otros no se pueda debatir, se pierda el tiempo en otro tipo de estupideces. Y uno lo dice así, se pierde el tiempo en otro tipo de cosas y no se controlan, no se lleva a cabo estas reflexiones, habiendo tanta gente que se hace llamar especialista en estos temas, en bioética, y tú los ves y lo único que encontré, que fue lo más actualizado, que encontré en la biblioteca del Congreso Nacional de Chile, eso es algo que está, como aquí dice, del año 2023, abril. No tiene más allá de 38 páginas, pero tiene, pero tiene desactualizado, y es una cosa importante, tiene desactualizado lo que es con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, porque acá no se habla de maternidad subrogada. La maternidad subrogada, eso para la gente también, no es propiamente una técnica de reproducción humana asistida en los términos que se entiende como una inseminación artificial o fecundación in vitro, pero es importante, y yo creo que eso es lo que tú también das en esta lucha de ver y de considerar todas estas perspectivas, porque uno dice, bueno, ¿de qué forma? Mejor nos abstenemos, lo regulamos, lo prohibimos, bueno, y si lo prohibimos, ¿realmente vamos a evitar que esto siga ocurriendo? Son esas cosas como... Eso sí, como si me dices, hostia, va a haber siempre asesinato, ¿lo regulamos? 1 hora al día que la gente pueda matar, ¿no? O va a haber siempre robo, ¿lo regulamos? 2 horas al día que la gente pueda robar, porque de todas maneras siempre vamos a robar, ¿no? No, la única manera, la única legislación aceptable en los centros de alquiler es la prohibición total, porque estamos hablando de comercio de personas, no hay más. O sea, aquí no hay garantías en la esclavitud. Es como si dijéramos, mira, vamos a regularizar la esclavitud, pero vamos a ponerles cadenas de terciopelo para que duran menos, ¿no? Esto no va así, esto es un debate que tienes que abordar desde lo que estamos abordando, porque si lo vamos a abordar desde otra perspectiva, entonces lo primero que hay que abordar es nuestro modelo social, y hay que decir, miren, vamos a aceptar que vivimos en un mundo en el que hay gente de primera y gente de segunda. La gente de primera compra gente de segunda. Me da igual cómo lo llamemos. La gente que tiene más dinero recurre a la que tiene menos. Exactamente. Que es peligroso, pero se llega. Exactamente, entonces ese es el debate. O sea, ese es el debate. ¿Vamos a un mundo en el que hay gente de primera y de segunda, o vamos a un mundo en el que la gente, de momento, por lo menos siglo XXI, avanzamos hacia la civilización en que las personas, mínimo las personas, no se pueden comprar? Bueno, pues entonces, si no se pueden comprar ni transferir, no hay debate en el tema de vamos a regular para que estén mejor. Es el mismo debate que con la prostitución, ¿no? Vamos a regular la prostitución para que estén mejor. No, la prostitución es otro tipo de esclavitud, de explotación. O sea, para que las arcas del Estado se llenen a base de las violaciones de las mujeres, porque, oye, estamos perdiendo dinero, ¿no? No hay debate. O sea, lo que tiene que haber es un debate, no un debate de esto está bien o esto está mal. Lo que tiene que poner es las cartas encima de la mesa, de decir, oiga, nuestro país quiere ser uno de los 10 o 12 países del mundo
que acepta que se exploten mujeres y se transfieran bebés? ¿O nuestro país quiere ser uno de los países de 170, 80 países del mundo en los que no se establece? Yo querría que el mío fuera, en este caso, como Alemania, que en otras cosas está fatal, pero en esto lo hace bien porque los alemanes lo tienen tan prohibido que si detectan que alguien entra en el país con un niño que viene de vientre de alquiler, el niño directamente pasa a la tutela del Estado. ¿Qué es lo que debería ser? ¿Qué es lo que debería pasar, por ejemplo, en España? Que está prohibido, totalmente prohibido, está penado. Pero si lo haces fuera, entonces no. Hemos llegado al punto, en España, por ejemplo, en que en la mismo lapso de un mes hubo 2 casos de personas que en España hicieron un vientre de alquiler con gente que se trajeron de fuera y demás, pero en España, y fueron detenidos y los niños puestos a disposición de las autoridades públicas, la misma semana que estalló el caso famoso de Ana Obregón, que ha tenido una niña mediante un vientre de alquiler con el semen de su hijo muerto hace 3 años. Porque, ¿vale? Porque se murió, entonces, cosa que también está prohibida en España, porque en España además está prohibido que, no solo los vientres de alquiler, sino está prohibido que cualquier persona que haya muerto se utilice su semen para tener hijos más allá de 1 año. Y bueno, esto ha sido un desastre. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Ana Obregón, que no le ha pasado nada y que ha salido por la tele y que ha hecho hasta un libro explicando una cosa que es completamente ilegal, a las otras personas que acabaron en la cárcel? El dinero, la aceptación, porque lo que tú decías antes, que somos famosos, que mira la gente, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero no se aplica la ley. Entonces, ¿qué garantías hay que darle a las mujeres para que tengan más derechos? La única garantía que se puede dar a las mujeres para que tengan más derechos es garantizarles que en su vida van a tener que vender a sus hijos para poder sobrevivir. Esa es la garantía fundamental que habría que tener, ¿vale? En ningún caso, ni a sus hijos ni a ellas, porque esto es una manera más de la comercialización de los cuerpos de las mujeres. Esa es la única garantía. Todo lo demás es aceptar el mercado, pero entonces aceptemos el mercado. Mire, vamos a hacer un mercado de personas. Gratis, más barata, más cara, a lo que convenga. Pues como aquí, ¿no? Pues los que tenían más dinero iban a Estados Unidos, los que tenían menos iban a Ucrania, que es más barato. Ahora no pueden ir a Ucrania porque está cerrado por la guerra. Pues bueno, los ucranianos ya están montando changarro en México y en Colombia. Quiero decir, bueno, pues, pero hablemos abiertamente del asunto. Yo creo que la gente no está ahí. Yo creo que la gente, en cuanto se le explica las cosas, en este tema en concreto, entra bastante en razón. Por eso, casi ningún gobierno abre el melón del debate, porque no hay maneras, que prefieren, pues eso, seguir así, intentando normalizar el asunto por la puerta de atrás, pues cada vez hay más niños, cada vez el famoso de turno, no sé qué, no sé cuánto, para que sea como más normal, porque es más fácil. Es como un soft neurolenguaje, ¿sabes? Soft, aquí para meterlo para que la cosa siga adelante. Mira, hay muchos temas, vamos a ir finalizando, pero tenemos para más días, si quieres. Ojalá en alguna otra instancia no conversamos de más extendidamente, porque mira, cuando escuché esta última reflexión que realizas del tema del negocio y de que en definitiva debería promoverse el tema de prohibición absoluta, claramente que tendrían que estar todos al unísono, lo que es como un poco complejo, porque precisamente está prohibido en ciertos países y ellos viajan a otros países donde sí está permitido, claro, sea económica o altruistamente, y después llegan acá, el niño no lo pueden inscribir, entonces ellos alegan la interés superior del niño y después le dice, pero espérate un poco, o sea, me habla a mí del interés superior del niño, pero te vas a otro lado sabiendo de que esto está prohibido y te pones a tener a un hijo, entonces esas cuestiones sería importante también ver qué es lo que motiva, porque específicamente uno va viendo las opciones que tiene de este negocio, qué motiva a estos estados a permitir la instalación de este tipo de agencias donde hay vientres de alquiler y donde en definitiva tú cosificas a las personas, porque eso es lo que hace y transforma el concepto del ser humano a un contrato. O sea, yo ahora puedo vender ciertas cosas de mi cuerpo porque ya el cosificar a un niño, eso puede traerte otras situaciones más adelante. Pero yo quiero finalizar con algo que quizás va a ser un poco crudo, porque es también algo que está muy en boga en estos tiempos, y conocer tu visión en relación a este tema, porque este tema de los vientres de alquiler, y donde, bueno, hablan aquí de que hay una libertad de poder expresar, bueno, libertad cuestionable, pero una libertad que siempre tú puedes, la libertad de elección de las mujeres. Sí, bueno, tienes libertad de poder decir que quieres. La libertad de venderte siempre está. Libertad de venderte siempre está. Me quiero vender y por lo tanto yo manifiesto mi libertad y obtengo un dinero, o lo hago porque en realidad tengo un amor enorme hacia la humanidad.
exacto. ¿Qué pasa, crees tú? ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que se aboga tanto con la libertad de disponer libremente de tu cuerpo? ¿Hasta qué Ujú. punto tú estarías, dirías, sabes qué, sí, esto puede ser en su totalidad, porque el tema del vientre de alquiler significaría también de que yo tengo libertad de disponer de mi cuerpo, de decir, sabes qué, yo sí quiero tener un niño que lo voy a entregar después, el día de Ya, mañana? pero aquí el pequeño detalle es que no te entregas tú, entregas a un tercero. Entonces, claro, tú vas a parir, pero el acto de libertad recae sobre un tercero, que es el que vas a entregar. Entonces, de todas maneras, volvamos un paso atrás y vamos a hablar del mito de la libre elección de siempre, ¿no? O sea, el mito de la libre elección de las mujeres siempre recae en lo mismo, en prostituirse, en el libre de prostituirte, de vender tus hijos, Claro. de hacer todo lo que puedes destrozar, está bien, ¿no? Luego no eres libre de abortar, no eres libre de cobrar lo mismo, no eres libre de que no te maten por tu marido o que no te violen por la calle, eso no eres libre, pero eres libre de venderte y vender a tus hijos, ¿no? Eh, ningún Estado, ningún Estado permitiría que alguien saliera a la calle y vendiera sus órganos, aunque lo hiciera por libre voluntad. Ningún Estado permitiría que un hombre saliera a la calle y dijera, yo vendo mi corazón. Diría, no, no, pero es que es mi corazón. Y es mi cuerpo, y es verdad, es su cuerpo y es su corazón. No lo permitiría, porque eso a veces, una decisión de libertad individual dañaría mucho más todas las decisiones, todo el bienestar colectivo que esa misma decisión individual. No lo permitiría, porque ¿sabes por qué? Porque todos tenemos corazón. Los hombres también. ¿Qué pasa con los vientres de alquiler? Que es una decisión que solo afecta exclusivamente a las mujeres. Y entonces, cuando algo exclusivamente afecta a las mujeres, está bien hablar de mercantilizar y entonces metemos el tema de la libre elección. ¿Qué pasa con el tema de los vientres de alquiler y la libre elección? Lo que te digo, yo voy a gestar, ¿vale? Pero el que vas a entregar es un tercero. Tú no, o sea, como nosotras hemos peleado tanto por el aborto, porque luego siempre viene el que te dice, pues si pedís el aborto, también tendréis que pedir esto, pero es que es precisamente eso. O sea, nosotras hemos peleado tanto por el aborto libre y gratuito y legal, porque hay que entienda todo el mundo ya, que las mujeres no abortan a nadie. Las mujeres no abortamos a nadie. Las mujeres cuando abortamos en el periodo legal que se nos da, es porque en ese periodo legal, científicamente, socialmente, legalmente, hemos convenido que no hay nadie, que estamos nosotras y como es nuestro cuerpo, es nuestra decisión. A la vez, legalmente, socialmente y científicamente, hemos convenido todos también que pasado ese periodo ya hay una persona, 14 semanas, 16 semanas, lo que sea en cada lugar, ¿vale? Que ya es un bien jurídico a proteger. Lo que no tiene sentido es que el Estado proteja un bien jurídico a proteger después del periodo que te puedes abortar, porque se supone que ya tiene una especie de derechos y que a la hora de parir lo desproteja y lo convierta en un objeto mercantil. No sé si me explico. Es completamente contradictorio. Entonces, como defendemos el aborto, porque abortamos nosotras y no abortamos a nadie más, no podemos estar a favor luego de que se desproteja a lo que parimos como si fuera lo mismo. Es que no es lo mismo. Nosotras no abortamos a nadie, las mujeres no matamos a nadie cuando abortamos y por lo tanto no podemos estar a favor de mercantilizar a nadie cuando lo parimos, porque no es la misma cosa. Entonces, la libertad de decisión en el tema de los vientres de alquiler, cuando además, ¿para qué vamos a ponernos a hablar de todas las circunstancias económico-sociales de las que se dedican a hacer de vientres de alquiler? ¿No? O sea, en una sociedad en la que la parte que compra está en una situación totalmente leonina, en la parte que va a parir de esa mujer, ¿qué libertad de decisión hay? Entre comer y no comer, no hay mucha libertad, ¿no? Pero en cualquier caso, en un mundo ideal en el que todo tuviera las mismas oportunidades que todos, no permitiría a nadie, o sea, una decisión de esclavizarte tú, no la permitiría ningún Estado, solo cuando se habla de las mujeres, porque está totalmente aceptado que es que las mujeres realmente tienen su cuerpo para vivir de él o para que el Estado saque dinero de él. La razón por la que preguntabas antes de que por qué las agencias, hay países que permiten que estas agencias se instalen, pues mira, en 2018 el negocio de los vientres de alquiler movió aproximadamente en el mundo 6.000 millones de dólares en un año. Claro, donde están las agencias de vientres de alquiler se pagan impuestos. Igual que hay gente que dice que de la prostitución se llenarán las arcas del Estado, pues hay gente que dice que de la compraventa de chiquillos también se pueden llenar las arcas del Estado. Mira, una precisión, ¿a qué te refieres tú con el periodo legal? El periodo legal Para, de libre para aborto. abortar. Bueno, por lo menos aquí hay 14 semanas en las que no tienes que preguntarle a ningún médico, las que no tienes que hacer nada, tú vas, te dan una pastilla o vas a abortar y se acabó. Pero eso va supeditado a la idea de que en 14 semanas no hay vida y que por lo tanto sí estaría legitimizado a abortar. Claro. Vamos, eso es lo que hemos convenido legalmente, que en 14 semanas no hay que preguntarle a nadie porque no hay nada. ¿No? Ya.
Ya, Eso sería otro debate. Sí, Intenso, no me puedo extender más, pero sí, no, sí, quería precisarle para la audiencia, porque, bueno, acá sí, no sé si estabas en conocimiento, pero acá sí formó parte y sigue todavía dando vueltas el tema de, en el nuevo texto de la Constitución, establecer el tema de la adopción, pero a todo evento, no había plazo. Entonces, esas cuestiones son álgidamente debatibles, sobre todo cuando te ves imbuido en que, bueno, no hay periodo porque tú en cualquier momento, porque tú tienes esa libertad de disponer. Yo creo que sigue siendo un tema debatible, pero eh, mira, para finalizar, vamos a dejar eso para otro episodio, pero para finalizar, Nuria, me gustaría, con eso que hemos conversado, ¿ya? Y también entiendo que el prólogo de tu libro lo hizo el primero, lo hizo Alicia Millares, quien escribe un libro que es muy interesante, que espero después poder conversar con ella. Hablan del tema de, bueno, yo me pongo en el concepto de lo que surge hoy en día con la ideología de género, con las declaraciones que yo he visto de una actriz transexual que ella misma declara que quiere ser madre. Es la que hizo Mujer Fantástica, no sé si has visto esa película. Es no una sé, actriz chilena, otra manera. claro, pero la puedes buscar. Esa actriz hace esa declaración, quiere ser madre. Se ha visto mucho ese tema de gente transexual que manifiesta de que, bueno, ya no se puede hablar de mujeres, hablamos de personas menstruantes porque ellos también pueden menstruar. Es que las mujeres son Y yo quiero ver, transfobia. claro, yo quiero ver que no sé si tal vez lo tienes pensado para profundizar en un segundo o tercer libro con esto, porque este tema de los vientres de alquiler también suponen el poder acaparar este espacio para estas personas, y uno dice, bueno, entonces esto está genial, porque por un lado dices, valentonemos el tema de la ideología, pero empecemos a seguir tratando de cosificar o de reducir el concepto de mujer a que ellos puedan tener, o lo que está dándose, que son los úteros artificiales. Y eso también es preocupante, entonces me gustaría así como, sé que es un tema extenso, pero tal vez como para ir cerrando. Claro que sí, es que es el siguiente paso. Mira, antes al principio te he contado el caso este de Barcelona del trasplante de útero entre vivas, ¿no? Entre mujeres vivas. Pero la industria ya está hablando, alguien está hablando de a ver si se podría trasplantar útero a hombres. Entonces, estamos a las puertas de si se puede generar un gran negocio y lo que hay que ver, ya para cerrar, y eso sí que es el siguiente tema, y ya hablaremos otro día de igual, la base de este negocio física, su materia prima, es la disposición de material genético, especialmente de óvulos. ¿Quién da los óvulos? ¿Quién vende los óvulos? Las mujeres precarias. Otra vez. Entonces, si nos vamos un paso más allá, si vamos a entrar en esto que te decía antes, ¿no? De los trasplantes de úteros entre vivas, que si las personas transexuales quieren parir, que si no sé qué, en un hipotético caso, ¿quién acabaría vendiendo sus úteros? Las mujeres precarias. Entonces, lo que tenemos que ver es que todo este negocio criminal, porque al final es un negocio criminal, se basa en la pobreza de las mujeres en todo el mundo y en lo que he dicho antes, en la violencia. Y sobre todo, en la desigualdad. En la desigualdad de la gente que tiene mucho y la gente que tiene poco, y en la gente que tiene mucho creer que vale más que la gente que tiene poco, y por eso podría disponer, igual que dispone de material genético, igual que dispone de los cuerpos de las mujeres, en un momento dado podría disponer de también sus órganos, porque tienen para pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que deberíamos, lo que falta ahora por andar ese camino, que es el que yo por lo menos ahora también estoy estudiando. Sí, agradecer, Nuria. Espero que poder saber de esos trabajos que estés haciendo, porque es un tema importante. Se están dando muchas situaciones también que ya esto ya está siendo importante debatir y de reflexionar. Así que te lo agradezco de participar en este espacio. Y bueno, a todos quienes nos hayan estado escuchando, espero de que les haya sido de reflexión. Pueden compartir ciertas cosas, pueden no estar de acuerdo con aquellas posturas, pero yo creo que lo importante es generar el debate, es que se pueda uno formar la opinión y pensar por sí mismo. Así que dejarle a todos esa invitación para que sigan viendo este episodio, para que también puedan apoyar en Flow y en Patreon. Y nos estamos viendo en un próximo episodio, Nuria.
Chao. Claro que sí. Chao.